Muy buenas tardes, bienvenidos a opositas.com. Con vosotros os acompaña Cristina Albalá y en este caso vamos a trabajar el tema 2, esa primera parte en la cual vamos a trabajar y a desmenuzar el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bien, antes de comenzar, de adentrarnos en esta primera parte del tema 2, quiero hacer unas apreciaciones a tener en cuenta que entiendo que son muy importantes a la hora de ponernos a trabajar el tema. Como acabo de decir, lo que es nuestro tema 2 lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte dedicada exclusivamente a lo que es la estructura, antecedentes históricos, fundamento, contenido básico y las competencias, incluso la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y en una segunda parte trabajaremos lo que es la organización institucional de la Administración de la Junta de Andalucía. Bien, en esa primera parte, cuando enfocamos el estudio del Estatuto de Autonomía para Andalucía, tenemos que recordar pues, algunas nociones que en su día pues, se llegan a trabajar en la Constitución española y entiendo que son fundamentales pues, para cuando empezamos a abordar este tema, pues nos vengan esos recuerdos y entendamos de mejor manera a qué es lo que nos estamos refiriendo en cada momento. Recordemos que en el caso del Estatuto de Autonomía para Andalucía, ese estatuto nos recuerda a nuestra Constitución española en su título 8, que es la norma institucional básica de la comunidad autónoma. En este caso, la enfocamos nosotros directamente para la comunidad autónoma de Andalucía, ¿vale? Y recordamos igualmente que en el caso de la comunidad autónoma de Andalucía es muy singular y muy particular, pues esta accedió a su autonomía por la vía del artículo 151. Si hacemos un poquito de memoria, al estudiar las distintas vías de acceso a la autonomía, tenemos en cuenta la vía lenta del artículo 143 de la Constitución española y lo que se conoce como la vía rápida del artículo 151, vía por la cual pues, la Comunidad Autónoma de Andalucía la encontramos constituida tal cual la vemos hoy en día. Además de estas dos vías, recordamos que existe ahí esa vía excepcional que establecen las Cortes Generales por motivos de interés nacional y en la que se estudia en el artículo 144 de la Constitución española con sus distintos apartados, cuando no se cumplan las características que se trabajan, que se ven en los artículos que hemos comentado anteriormente. Bien, para trabajar el tema, como estamos comentando, vamos a hacer determinadas referencias en ocasiones a la Constitución española y a otras partes y a otras normativas, como en ocasiones puede ser también el reglamento del Parlamento de Andalucía. ¿Cómo recomiendo yo que se trabaje esta primera parte del tema 2? Bien, pues en primer lugar, siempre la forma de trabajar va a ser la misma, salvo excepciones, y recomiendo leer todo el tema al completo. Y una vez que hayamos leído todo el tema al completo, este tema se presta mucho en su primera parte, ¿vale? Cuando hablamos del Estatuto de Autonomía de forma concreta, a estudiar, a leer, a hacer una lectura comprensiva de esos antecedentes históricos, de los cuales nosotros vamos a destacar hoy algunos datos bastante importantes. Y, por supuesto, igual que si estuviésemos estudiando la Constitución española, es importantísimo trabajar la estructura de nuestro Estatuto de Autonomía. Es muy importante saber cómo es esa estructura, cuál es la subdivisión que encontramos en títulos e incluso en capítulos en nuestro Estatuto de Autonomía y, por supuesto, cuál es el contenido básico. Quizás la parte más complicada del tema la encontramos en el título 2 del Estatuto de Autonomía cuando hablamos de esas competencias. Y ahí, cuando empezamos hoy a hablar de esas competencias, vais a ver que Cristina os comenta en numerosas ocasiones lo que os hago referencia a lo que en su día pues, se llega a trabajar en el artículo 148 de nuestra Constitución española, cuando vemos las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y, por otro lado, el artículo 149 de la Constitución española, donde se regula cuáles son las competencias exclusivas del Estado. ¿Por qué la importancia de esto? Porque justamente cuando hablemos de las competencias del Estatuto de Autonomía nos tenemos que sujetar a lo dispuesto en ambos artículos, ¿vale? Y, también estudiamos en el título 8 de la Constitución española pues, determinados comentarios en base a cómo se tiene que llevar a cabo la reforma de los estatutos de autonomía, dependiendo de si estamos hablando de la vía lenta, 143, o de la vía rápida. Y, por supuesto, si estamos centrándonos en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hay que estudiar
ese título 10 donde se regula pues, cuáles son las distintas formas de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Aparte del tema en sí, tenemos en nuestro campus diversos materiales de apoyo que nos va a servir para dominar, para repasar el tema y para trabajarlo con bastante profundidad, ¿vale? Bien, tenemos a nuestra disposición en el campus un resumen bastante detallado de denominado fechas del proceso autonomista, en el cual se hablan pues, de distintos acontecimientos que yo entiendo que son fundamentales y que tenemos que conocer pues, para llegar a saber, a conocer lo que hoy conocemos nosotros de la comunidad autónoma o del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿vale? Fijaros que ahí destaco en primer lugar Blas Infante. Y, bueno, al hablar de Blas Infante, tenemos que recordar que fue reconocido por el Parlamento de Andalucía en 1983, cuidado con las fechas, como padre de la patria andaluza. De hecho, él luchó incansadamente por la consecución del autogobierno que hoy representa al Estatuto de Autonomía para Andalucía. Además, posteriormente ahí también lo encontramos, pero fue el responsable de la creación de lo que se conoce como las juntas liberalistas. Cuando hablemos de juntas liberalistas, tenemos que asociarlo a la Junta Liberalista de Andalucía de 1933 y es muy importante que asociemos juntas liberalistas del 33, 1933, con la aprobación del himno andaluz. Sin embargo, nos iremos a la Asamblea de Ronda de 1918 para conocer la aprobación de la bandera y el escudo andaluces. Fechas, todo esto, importantísimo. De hecho, cuando nosotros comenzamos a hablar del Estatuto de Autonomía para Andalucía, pues una de las vías más importantes es lo que ahí encontramos. Uno de los primeros actos más importantes en este proceso de autonomía es esa Constitución Federal Andaluza, que fue redactada en Antequera en 1883 y fue el primer texto que plasma esa voluntad por parte de Andalucía para constituirse como una entidad política con capacidad de autogobierno, ¿vale? Y a lo largo de los tiempos y los procedimientos para alcanzar esa autonomía, pues hablamos de distintas fechas que ahí os destaco y que en ese resumen que por ahí después vamos a mostrar también encontramos. Vemos ahí el 28 de febrero de 1980, hablamos de la iniciativa del referéndum para este proceso autonómico por la vía del 151 y sabemos que hay un hecho histórico porque recordamos que en el caso del acceso a la autonomía por la vía del 151, recordamos que en ese caso, cuando se celebró en Andalucía el referéndum del 28 de febrero de 1980, hizo falta no se tuvo el respaldo de Almería y finalmente se hubo de esperar a la aprobación de esa, ¿vale? A proclamar y de alguna manera redactar la vía de referéndum, bueno, la ley de referéndum para poder llegar a conocer lo que hoy conocemos nosotros como el Estatuto de Autonomía, ¿vale? En primer lugar, no se obtuvo esa mayoría por parte de la provincia de Almería, ¿bien? Conocemos después el 20 de octubre de 1981 y ahí sí se habla del referéndum por el cual se aprueba el texto del Estatuto de Autonomía. Si echamos un poquito la vista hacia atrás y recordamos el artículo 143 y el artículo 151 de la Constitución Española, tenemos que recordar que hablar de referéndum implica hablar del artículo 151, ¿vale? Y posteriormente esas dos últimas fechas o datos, mejor que fechas, que encontramos ahí, son importantísimos porque nos muestran en primer lugar cuál es la ley que en primer lugar promulga nuestro primer Estatuto de Autonomía, es la Ley Orgánica 681 de 30 de diciembre. Estaremos muy atentos a una hipotética pregunta en la cual nos formulen cuál es la ley que aprueba el primer Estatuto de Autonomía y diremos ley orgánica, por supuesto, porque recordar que cuando estamos hablando del título tercero, capítulo segundo de la Constitución Española, la elaboración de las leyes, y hablamos de leyes orgánicas, ahí la Constitución Española nos están diciendo que los estatutos de autonomía se van a regular por ley orgánica. Entonces, sea cual sea, se van a regular por ley orgánica. Entonces, ahí no me vayáis a responder en ningún momento
ley ordinaria o cualquier otro tipo de ley, ¿vale? Y ahora, sabemos que se llevó a cabo un procedimiento de reforma. De hecho, el estatuto que nosotros conocemos hoy en día tiene numerosas modificaciones con respecto al que conocemos del 81, principalmente una amplificación ahí en cuanto a los derechos y demás, importantísima, y competencias, en base a lo que se dispone en esa ley orgánica del 81. Hoy en día hablamos de la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, para referirnos a la reforma del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Bien, ahí lo comento porque entiendo que es importantísimo, antes también ya lo hemos nombrado, pero es una figura que yo entiendo que es importantísima y que no debemos dejar pasar de largo cuando, imaginaros que nos preguntan quién se considera el padre de la patria andaluza. Y sabemos que es Blas Infante, por todo lo que él logró y trabajó por lo que hoy conocemos como la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿vale? Y recordamos esas fechas. El 14 de abril de 1983, el Parlamento de Andalucía es el responsable de que hoy conozcamos a Blas Infante como el padre de la patria andaluza. Y además recordamos que es el creador de las juntas liberalistas. También nuestro Estatuto de Autonomía, al inicio, en las primeras partes de este estatuto, se habla de cuáles son los símbolos de Andalucía. Los conocemos muy bien, pero aparte de conocerlos, saber que tenemos el escudo, la bandera y el himno y las características de cada uno de ellos, lo pongo de la mano justamente seguido de Blas Infante porque él mismo fue el responsable de la existencia de estos símbolos. Y además cuidaremos las fechas que anteriormente hemos comentado en cuanto a cuándo se aprueban el himno. Y por un lado, la Junta Liberalista de Andalucía de 1933, y en el caso de la bandera y el escudo, Asamblea de Ronda de 1918. Dato también importante, si seguimos esta secuencia en cuanto a acontecimientos importantes, hay mucho más, ¿vale? Que tenemos por ahí en el tema, pero estamos destacando los aspectos más principales. Y pues en algunas ocasiones hemos visto preguntas de cuándo se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Andalucía. Y parece un dato, lógicamente es un dato importantísimo. Ahí pongo ese sondeo, esos datos relativos a esas primeras elecciones, pero no para que nos estudiemos esos datos, simplemente para que nos llame la atención la fecha en concreto, mayo del 82, y fijaros, el 23 de mayo del 82 se celebraron esas primeras elecciones y cuando se constituyó el primer Parlamento de Andalucía en los Reales Alcázares de Sevilla, el 21 de junio de ese mismo año, ¿vale? Dato importantísimo. Y ahora ya nos metemos de lleno en lo que antes hemos comentado, que es justamente importantísimo. Hacemos el símil como si estuviésemos trabajando con nuestra Constitución española y recordamos la estructura del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Tenemos 10 títulos y en esos 10 títulos recogemos información muy importante que vamos a trabajar en gran parte, vamos a trabajar hoy, principalmente preámbulo, título preliminar, algo del título primero y ese título segundo, y en otra ocasión trabajaremos lo que es el título cuarto cuando hablemos de la organización institucional de la comunidad autónoma. Pero fijaros que antes de meternos en el contenido del Estatuto de Autonomía como tal, quiero que estudiemos este esquema que tenemos aquí. De hecho, tenéis a vuestra disposición en el campus un esquema de estructura, que ahora después lo pondré en pantalla, de estructura de nuestro estatuto para que cuidemos todos y cada uno de los detalles. Me interesa también saber la subdivisión en capítulos, pero en primer lugar quiero que cuando nos pongamos enfrente de justo este esquema, por ejemplo, sepamos cuál es esa subdivisión en cuanto a preámbulo, preliminar y 10 títulos. Además, saber que si, por ejemplo, a mí me están formulando la pregunta de cuál es el título que regula los derechos sociales, deberes y políticas públicas, si queréis hacemos el símil a cuando estamos hablando de la Constitución española, es el título primero. Las competencias que vamos a trabajar hoy las encontramos en el título segundo, al igual que, por ejemplo, el título quinto está dedicado al Poder Judicial en Andalucía. Y de hecho, la segunda parte de nuestro tema la encontramos en el título cuarto, Organización Institucional de la Comunidad Autónoma. Importantísimo
esa reforma del estatuto que se trabaja en el título 10. Vamos a pasar a trabajar en pantalla ese esquema donde os he comentado anteriormente que se trabajan por las partes principales. Antes hemos hablado ya de esas fechas. Fijaros, ¿cómo se aprueba el Estatuto de Autonomía? En primer lugar, recordamos que era la Ley Orgánica 681 de 30 de diciembre, ¿verdad que sí? Y posteriormente fue reformada por la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo. Cuando hablamos de fechas, cuando hablamos de reforma, debemos cuidar aquellos detalles en cuanto a cuándo se aprueba esa reforma, cuándo se publica en el Boletín Oficial del Estado. De tal manera que nosotros, si nos fijamos en la ley de la reforma, es Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, publicada en el BOE con fecha 20 del 3 de 2007. ¿Vale? Bien, ya hemos dicho anteriormente que ese acceso a la autonomía por la parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía se produce por la vía del artículo 151, esencial para saber cómo está constituida hoy en día nuestra comunidad autónoma. Y ahí tenemos esa estructura que ya hemos comentado antes y que quiero que, bueno, poco a poco vayamos haciéndonos con ella. Se pregunta todo lo que necesitéis, pero antes de adentrarnos, por ejemplo, en el título 2, como vamos a hacer hoy, quiero que vosotros trabajéis el esquema y que sepáis cantar cada uno de esos títulos. Y cuando digo que sepamos cantar, me estoy refiriendo a que si yo os pregunto por uno en concreto, pues que sepamos decir a qué título nos estamos haciendo referencia. Y luego aquí al margen nombramos de nuevo esos símbolos. Recordamos la bandera aprobada por la Asamblea de Ronda en 1918 y en el caso del escudo y el himno, ¿vale? Igualmente aprobado por ley del Parlamento. Bien, recordamos que aquí tenemos el tema, esa primera parte, y fijaros, voy a pasar directamente a esa primera parte donde de aquí nace, ¿de dónde parte cuando estamos hablando del acceso a la autonomía? Partimos lógicamente del artículo 2 de nuestra Constitución española cuando estamos hablando de, cuando esta propia Constitución española nos da indicios de la posibilidad de constituir esas comunidades autónomas, ¿vale? Ojito con ese artículo, porque además posteriormente también en el título 8 regulamos y estudiamos lo que conocemos como las distintas vías de acceso y los principios generales que se establecen en ese primer capítulo del título 8. Es importantísimo cuidar ese fundamento de nuestro Estatuto de Autonomía, ese preámbulo donde se distinguen detalles muy importantes, que ya digo son detalles históricos por los cuales nos pueden preguntar perfectamente y daros cuenta que la importancia de que en algún momento hayamos tenido esa toma de contacto con la Constitución española. Ustedes recordáis que cuando estamos hablando del preámbulo de la Constitución española, se habla de justicia, libertad y seguridad, y después viene Cristina a deciros, cuidado con lo que nos establece el título preliminar a efecto de los valores superiores del ordenamiento jurídico. Pues aquí, en el caso del preámbulo del Estatuto de Autonomía para Andalucía, hacemos efectivamente lo mismo. Igual, igual, igual. Porque mirad lo que nos encontramos, lo mismo, ¿vale? Porque además, fijaros, nos hacen referencia a la Constitución Española de 1978. Y de hecho, quiero que cuidemos el detalle de justicia, libertad y seguridad, porque aquí no, la seguridad no está dentro de esos valores superiores del ordenamiento jurídico. ¿Verdad que sí? Bien. De detalles importantes que hemos comentado ya anteriormente, fijaros, la figura de Blas Infante, reconocido como padre de la patria andaluza, ¿por quién? Por el Parlamento de Andalucía en 1983. Y dijimos anteriormente también que el primer texto donde se plasma de alguna manera esa voluntad de constituirse de esa capacidad de autogobierno por parte de Andalucía es la Constitución Federal Andaluza. ¿Dónde se redacta la Constitución Federal Andaluza? En Antequera, en 1883. Posteriormente, también hemos hablado de que en la Asamblea de Ronda, 1918, se aprueban tanto la bandera como el escudo andaluz. No confundamos lo que se trabaja a efectos del himno, lo dijimos anteriormente, 1933 para las juntas liberalistas de Andalucía. ¿Vale? Bien, bueno, a continuación nos hablan de las distintas manifestaciones multitudinarias que se llevaron a cabo para intentar lograr, para plasmar
esa iniciativa de referéndum que conocemos y distintas fechas importantes, como hemos distinguido anteriormente, ese 20 de octubre de 1981, que nos lleva pues, a lo que hoy conocemos tal cual como la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por esa vía del artículo 151. En el propio tema, además de que tengamos ese esquema en el campus, tenemos esa estructura del estatuto, donde cuando lo estamos viendo, pues quiero que justamente nos estemos fijando, en primer lugar, en esto. Y ya después veremos el contenido, ¿vale? Pasamos, bueno, esto ya lo hemos comentado antes y es importantísimo. Igual, es decir, ¿cómo se aprueba el primer Estatuto de Autonomía para Andalucía? Dijimos Ley Orgánica 681 de 30 de diciembre, que posteriormente ha sido reformado una vez por la Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo. ¿Cuándo entra en vigor? Me vayáis a decir el 19 de marzo, entra al día siguiente, que es el 20 de marzo del 2007, cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, ojito con una pregunta en cuanto a la fecha de entrada en vigor. Y luego, en cuanto al contenido básico, defendemos justo lo que también estudiamos en el preliminar y esos primeros artículos de la Constitución española. Antes lo hemos dicho. ¿Cuáles son los valores superiores? Pues justamente los mismos que hemos estudiado en la Constitución española. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Pero estaréis de acuerdo conmigo que no podemos confundir lo que hemos visto antes en el preámbulo, a que en el preámbulo antes nombramos seguridad. Aquí no estamos hablando de seguridad, ¿verdad que no? Pues ojo con esos detalles, ¿vale? También, cuando estamos estudiando la Constitución española, decimos, los poderes emanan del pueblo, ¿acordáis? Pues, los poderes de la Comunidad Autónoma de Andalucía emanan de la Constitución y emanan del pueblo andaluz. Detalles muy importantes, ¿vale? ¿Cuál es el territorio? Bueno, aquí creo que no tenemos ningún problema. Las distintas provincias que constituyen la Comunidad Autónoma de Andalucía, los símbolos y las características de cada uno de ellos. Ya digo que estos son preguntas que yo entiendo que, más que preguntas, entender, es información, materia que sí o sí tenemos que dominar. Y tanto a través del tema como a través de ese resumen que he dicho de fechas que tenemos importantes del proceso autonomista, tenemos que cuidarlo. Himno, bandera y escudo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Fiesta autonómica, sabemos que es el 28 de febrero. Y ahora bien, aquí empezamos con algo que comenzamos aquí y que en la próxima grabación, en la próxima tutoría, cuando veamos la parte de la organización institucional y veamos el Consejo de Gobierno y veamos los distintos órganos e instituciones, tenemos que empezar a saber que nos pueden preguntar perfectamente por la sede de cada uno de ellos. Entonces, de alguna manera, quiero que nos elaboremos un resumen, esquema, como queráis, de la sede de los principales órganos, ¿vale? Capital de Andalucía, así que no tenemos ningún problema. Ahí tenemos la ciudad de Sevilla. Y ahora bien, ya empezamos. Sede del Parlamento. También es la sede de la Presidencia de la Junta, al igual que la sede del Consejo de Gobierno. Pero, ojo con esto. Sabemos que la sede está en Sevilla, pero fijaros que nos dice, sin perjuicio, de que estas instituciones puedan celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía. ¿Y quién establece eso? El reglamento del Parlamento o la ley. Tener en cuenta que constantemente, cuando estamos mirando las noticias, vemos que, por ejemplo, el Consejo de Gobierno de la Administración de la Junta de Andalucía se desplaza a Ronda para celebrar su tal Consejo de Gobierno. El Consejo de Gobierno se desplaza, pues todo eso es lo que estamos comentando aquí. Otra de las sedes, ¿dónde se encuentra la sede del Tribunal Superior de Justicia? La tenemos en Granada, pero volvemos a lo mismo, sin perjuicio de, cuando estamos estudiando el título 8º de la Constitución Española, hablamos del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia, como órgano que culmina la organización judicial en el ámbito de la comunidad autónoma. A efectos nuestros, hablamos de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sede Granada. Y también os indico que es importante, además que cuando trabajemos más adelante esta parte lo veremos, saber pues, cuál es la división que encontramos en cuanto a las salas del Tribunal Superior de Justicia. ¿Vale? Saber que, por ejemplo, hablamos de salas de lo civil y penal,
en una misma sala. No es, por ejemplo, como en el Tribunal Supremo que hablamos de sala primera de lo civil, sala segunda de lo penal, no. ¿Y qué importancia tiene esto? Tiene mucha, porque ya veremos que cuando estemos hablando del presidente de la Junta, de los consejeros y todo aquello, y hablemos de su responsabilidad penal o su responsabilidad civil, hablaremos quiénes se encargan de enjuiciar, por ejemplo, al presidente de la Junta o al consejero. Y hablaremos en un momento del Tribunal Supremo o hablaremos del TSJ de Andalucía. Entonces ahí cuidaremos mucho el hecho de esas salas que ahora mismo acabo de comentar. Pero eso me estoy adelantando a lo que más adelante trabajaremos, ¿vale? ¿Cómo se pueden o cómo se establecen las sedes de los distintos organismos e instituciones de las comunidades autónomas en distintas ciudades de Andalucía? Por ley del Parlamento andaluz, es el que manda en este sentido. ¿Y quiénes gozan de la condición de andaluz o andaluza? Aquí me voy a permitir que haga una apreciación, que es que en muchas ocasiones pues subestimamos el hecho de que pensamos que no nos van a preguntar por algo. Y cuando estamos viendo estos primeros artículos del Estatuto de Autonomía, pensamos que no nos van a preguntar por ello. Sí se han visto en numerosos exámenes oficiales preguntas sobre la condición de andaluz o andaluza, sobre los derechos, sobre los objetivos, así que lo cuidamos, ¿vale? Gozan de la condición política de andaluces o andaluzas los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía, ¿vale? Bien. Aquí tenemos en cuenta, igualmente, los ciudadanos españoles que residan en el extranjero. Igualmente, otro de los apartados que justamente va de la mano de lo que acabamos de decir, es decir, los andaluces y andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas asentadas fuera de Andalucía tendrán derecho a participar en la vida del pueblo andaluz y a compartirla según los casos y en los términos que nos establezcan las distintas leyes. La eficacia territorial de las normas autonómicas, aquí también empezamos ya a ver, bueno, es la antesala lo que veremos más adelante, cuando hablemos del BOE, Boletín Oficial del Estado, o el BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, tenemos que cuidar muchísimo cuando determinadas normas se van a publicar, determinados actos, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o en ambos. Y eso lo trabajamos, ya digo, en la próxima, más adelante, pero empezamos ya a tener en cuenta eso. Ahí nos dicen las leyes y las normas emanadas de las instituciones de autogobierno de Andalucía, las que vamos a estudiar más adelante, tendrán eficacia ¿dónde? Van a tener eficacia en su territorio, ¿vale? Para que pueden tener eficacia extraterritorial. Entonces, imaginaros si nos preguntan, ¿pueden tener las leyes de las instituciones de autogobierno de Andalucía eficacia extraterritorial? Sí la pueden tener, cuando así se indique. ¿Bien? ¿Qué es el derecho propio de Andalucía? Hablar del derecho propio de Andalucía está constituido por todas aquellas normas, por todas aquellas leyes que formen parte de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, justamente lo que vamos a trabajar a continuación. ¿Vale? Ya veremos quién conoce del derecho propio de Andalucía. Algunos consejitos, algunas cositas hemos visto ya anteriormente. Me preguntáis, Cristina, cuando hablamos de los derechos, en el título primero del Estatuto de Autonomía, es importante trabajarlo. Para mí, aunque a lo mejor de forma específica no tengamos que estudiarlo en detalle en nuestro tema, creo que tener una mínima toma de contacto con ellos es importante, ¿vale? Que al menos se lean en algún momento. Y ahí, concretamente en ese apartado, lo tenemos que relacionar con el artículo 10 de nuestra Constitución española, cuando hablamos del derecho internacional y la aplicación al derecho estatal nuestro. Fijaros, todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos que queden reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en todos aquellos instrumentos internacionales, ojo con este detalle, siempre lo vemos que sean ratificados por España, y además, pues, por supuesto, en todo lo que esté relacionado con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Este apartado que encontramos aquí, objetivos básicos de la comunidad autónoma, también nos recuerda a nuestro artículo 9 de la Constitución española. ¿Qué ocurre? Que le estamos cambiando los nombres. Aquí hablamos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cuando estamos estudiando Constitución española, ¿de quién hablamos? Aquí hablamos de los poderes públicos, ¿sí? Pues estamos hablando de lo mismo,
¿Quiénes se van a encargar de promover las condiciones para que la libertad, todo aquello de reales y efectivas, quiénes se encargan? En este caso, la Comunidad Autónoma de Andalucía. Si nos preguntan por el artículo 9 de la Constitución Española, hablaremos de los poderes públicos, ¿vale? Bueno, y aquí este listado son los que se conocen como los objetivos básicos de la comunidad autónoma. Y estos objetivos básicos se trabajan muy fácilmente, y cuando yo digo que se trabajan muy fácilmente, para nada nos tenemos que conformar ahí con simplemente leerlos una vez y ya está. De hecho, he dicho anteriormente que suelen preguntar por cuáles son o no objetivos básicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La consecución del pleno empleo estable y de calidad, el acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad, el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a través de distintas herramientas que ahí encontramos. Por supuesto, la defensa, el estudio, la promoción, el prestigio de la moda lingüística andaluza en todas y cada una de sus variedades, el aprovechamiento, potenciación de los distintos recursos naturales y económicos de Andalucía, cuidado con bajo el principio de sostenibilidad. Esos detallitos entiendo que son importantes. Por supuesto, antes hemos hablado de los derechos de los españoles o andaluces extranjeros, que estén en el extranjero, ¿verdad que sí? Pues cuidado, en este caso se cuida el hecho de poder hacer posible el retorno de los andaluces que estén en el exterior y así lo decidan, ¿vale? La mejora de la calidad de vida de los andaluces y las andaluzas, en este caso teniendo en cuenta la protección de distintos factores relacionados con naturaleza, medio ambiente, solidaridad interterritorial, ¿vale? Interterritorial, no es intraterritorial. La consecución de todos estos factores que son importantísimos y que antes cuando hablamos citamos el artículo 2 de la Constitución Española se me antoja que son importantes también. La cohesión territorial, la solidaridad, ese principio de solidaridad del cual se habla en el artículo 2 de la Constitución Española y además en el capítulo 1 del título 8 de la Organización Territorial del Estado de nuestra Constitución Española, ¿vale? Cuando estamos estudiando el título 8 de la Constitución se habla también del Fondo de Compensación Interterritorial, ¿verdad que sí? Para corregir esos desequilibrios económicos. Pues ahí tiene mucho que ver con este objetivo que tenemos aquí. La realización de un eficaz sistema de comunicaciones, el desarrollo industrial y tecnológico, la incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento. Algo característico en el marco de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la modernización y el desarrollo integral del medio rural para favorecer el crecimiento de las distintas estructuras relacionadas también con el empleo y las distintas políticas agrarias. La cohesión social relacionada con el sistema de mejorar a estos efectos la eficacia del sistema de bienestar público. Y cuando nosotros en estas líneas no hablan concretamente de hacer hincapié en determinadas personas o en determinados conceptos, pido que lo cuidemos muchísimo. Fijaros que aquí nos dicen como uno de esos objetivos básicos la especial atención a las personas en situación de dependencia. Al igual, personas con discapacidad, inmigrantes en Andalucía. Por así decirlo, entender la expresión de los ciudadanos más desprotegidos, que podemos recogerlo también bajo ese concepto, ¿vale? La participación ciudadana. Cuando nosotros hablamos de la Constitución Española, hablamos del derecho a participar en asuntos públicos, ¿verdad que sí? Pues algo así me están contando aquí. El diálogo y la concertación social a través de lo que nosotros conocemos la libertad sindical, que se estudia también en el artículo 28, concretamente 28.1, y también el título preliminar de nuestra Constitución. El fomento de la cultura de la paz y el diálogo entre los distintos pueblos, importantísimo esa cooperación internacional. Bueno, todos y cada uno de esos objetivos básicos que entiendo que son fundamentales, ¿vale? Y los poderes públicos de Andalucía aquí sí van a ser los encargados de promover el desarrollo de esa conciencia ciudadana de una democracia plena. Valores, esos valores que se van a fundamentar
todas esas distintas actuaciones encaminadas a, bueno, a respetar los distintos valores constitucionales que nosotros podemos llegar a estudiar, tanto en la Constitución española como en nuestro propio Estatuto de Autonomía. Y ahora sí, pasamos, tras esta introducción, donde hemos visto esos datos históricos, tras esa primera parte del título preliminar, esas disposiciones generales de nuestro Estatuto de Autonomía, que nos muestra información muy interesante, pasamos a este título segundo, que nos habla sobre las competencias de la comunidad autónoma. Y quiero que, en primer lugar, tengamos claro cuando hablamos de competencias exclusivas, cuando hablamos de competencias compartidas, cuando hablamos de competencias ejecutivas y, por otro lado, cuando hablamos de competencias de ámbito comunitario. Hablar de competencias exclusivas son aquellas las que les corresponde a través de lo que encontramos en la Constitución española, el artículo 148 de la Constitución española. Yo recuerdo que, a ver si lo tengo por aquí, creo que sí, aquí mismo. Aquí simplemente os pongo esto para recordar una cosa, y es que es bueno que tengamos unas nociones básicas de lo que el artículo 148 y el 149 de la Constitución española nos regula en cuanto a competencias que pueden asumir las comunidades autónomas en el 148 y competencias que son exclusivas del Estado en el 149. Y ahora, una vez que tenemos esos conceptos claros, volcamos esa información al título segundo de nuestro Estatuto de Autonomía. Y estas que aquí en este listado del 148 encontramos como competencias que pueden asumir las comunidades autónomas, nosotros ahora en el Estatuto de Autonomía las veremos como competencias exclusivas, si es que así las ha asumido la comunidad autónoma. Yo recuerdo que una de las principales diferencias que encontramos con el 143 y el 151 de nuestra Constitución española, la vía lenta o la vía rápida, respectivamente, es el hecho de que si se accede por la vía lenta, hay que dejar transcurrir 5 años para ampliar las competencias que en primer lugar se asumieron. Sin embargo, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no tiene que dejar transcurrir esos 5 años para poder ampliar sus competencias. Aún así, quiero que respetemos el 149. El 149 nos está hablando de competencias que son exclusivas del Estado. Por eso, cuando nos vamos al tema, bueno, vamos a este resumen que tenéis vosotros también en el campo en cuanto a competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, quiero que entendáis que las que aquí encontramos como competencias exclusivas son justamente las que aquí encontramos en el 148, pero lógicamente aplicadas a lo que es nuestra Comunidad Autónoma en concreto, ¿vale? Hemos dicho competencias exclusivas, las que les corresponde a través de la Constitución española, en base a esos dos artículos que hemos nombrado. Las competencias compartidas cuando dependen de las leyes nacionales, pero la autonomía, es decir, la propia comunidad autónoma, puede dictar sus propias directrices. Y si nos vamos a las competencias ejecutivas, es al Poder Ejecutivo al que le corresponden esas competencias. Hablar de ámbito comunitario, existen políticas de la Unión Europea que afectan a las propias políticas de nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Entonces, esto es importante que lo conozcamos. ¿Qué entendemos por competencias exclusivas? ¿Qué entendemos por competencias compartidas? ¿Y qué entendemos por competencias ejecutivas? Y trabajamos lo que hay en el tema, y una vez que trabajamos lo que hay en el tema, pues me parece muy interesante que pasemos a repasarla, viendo este listado que os puse a vuestra disposición en el campus, analizando, y fijaros, no están todas, pero hay bastantes que yo quiero. Cuando me preguntáis, lógicamente, porque ya digo, es la parte más complicada del tema, cuando queremos trabajar las competencias, es imposible trabajarlas todas de una misma vez. Es imposible, ya os adelanto eso. Tenemos que ir estudiándolas poco a poco. Porque ¿sabéis lo que ocurre? Que para una misma materia, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la Administración Pública Andaluza, encontramos que dentro de ese concepto de la Administración Pública Andaluza encontramos competencias exclusivas, compartida o ejecutiva, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, esa es la dificultad que tiene este título segundo del Estatuto de Autonomía, ¿vale? Eso quiero que lo entendáis. No va a haber una única materia, bueno, en algunas ocasiones sí, hablaremos de una única materia que esté centrada solamente en un tipo de competencia, pero la dificultad realmente está en aquellas materias que, según del aspecto en concreto del cual estemos hablando, hablaremos de exclusiva, compartida o ejecutiva.
por dictar un ejemplo, por citar un ejemplo, si nosotros estamos hablando del régimen jurídico de las administraciones públicas, lo que es el régimen estatutario del personal funcionario o del personal laboral, hablamos de competencia compartida. Si nosotros estamos hablando del procedimiento administrativo en cuanto a las distintas especialidades que tiene este, hablaríamos de competencia exclusiva de la comunidad autónoma. La vamos a encontrar aquí en este primer listado. Y si, por otro lado, hablamos de la expropiación forzosa, hablaríamos de competencia ejecutiva. ¿Veis la dificultad? Pues estudiamos todas, por supuesto, poco a poco y haciendo hincapié en esos detalles, ¿vale? Fijaros, nos dice, según el artículo 42.2, primero de nuestro estatuto, de la Ley Orgánica de 2007, esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Andalucía, asume competencias exclusivas. Aquí recogemos de nuevo esa definición. Tienen la potestad legislativa, tienen la potestad reglamentaria y tienen la función ejecutiva. Ustedes recordar que anteriormente he citado el 148 de la Constitución, ¿verdad que sí? Pues en estas competencias exclusivas, pese a que yo no voy a negar que tiene dificultad, vamos a respetar lo que veíamos en el 148 y aquellas que son más facilitas, pues las descartamos, las tenemos en cuenta, por supuesto, y vamos estudiando poco a poco aquellas que sean más complicadas, ¿vale? Por ejemplo, vemos ahí instituciones de autogobierno. Pongo un momento ahí la Constitución española para recordar que en ese primer apartado del 148 nos dice que las comunidades autónomas podrán asumir la organización de sus instituciones de autogobierno. Pues esto que es competencia que puede asumir en el 148 las comunidades autónomas, nos vamos a nuestro estatuto y lógicamente la encontramos como competencia exclusiva. Ya tenemos una fuera. Ahora, hablamos de procedimiento administrativo. Y cuando hablamos de procedimiento administrativo ya tenemos la alerta puesta que Cristina nos ha dicho que en este tipo de materia tenemos los tres tipos de competencias. De tal manera de que si estamos hablando de las especialidades es competencia exclusiva, ¿vale? Bienes de dominio público o patrimoniales que sean de titularidad autonómica. Aquí tenemos que prestar muchísima atención a los detalles. Y eso de titularidad autonómica, titularidad estatal, nos debe de, en la gran mayoría de las ocasiones, dar indicios de si nos vamos a un tipo de competencia u otra. Cuidaremos cuando no es así, cuando eso no nos sirve para irnos a un tipo de competencia u otra, ¿vale? Bien. Potestades de control, de inspección y sanción, teniendo en cuenta todo lo que no esté afectado por el 149, es lógico, porque si está afectado por el 149, yo recuerdo que en el 149 hablábamos de competencias exclusivas del Estado, no las podemos poner como exclusivas de la comunidad autónoma, ¿vale? Efectos contractuales de la administración propia, es exclusiva, agricultura, ganadería y desarrollo rural, también lo encontramos como exclusiva. Si hablamos de recursos hidráulicos, aprovechamientos hidráulicos que discurren por Andalucía, ¿veis los detalles? Es competencia exclusiva. Y cuando estamos hablando de todo el tema de títulos académicos y demás, y que tiene que ver con las universidades, es otra de las materias que nos juegan malas pasadas. Porque podemos hablar de competencias exclusivas, compartidas o ejecutivas. Si estamos hablando, en este caso, de enseñanzas no universitarias destinadas a la obtención de títulos académicos profesionales estatales, estaríamos hablando de competencia exclusiva. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de régimen de becas, de ayuda, de planes de estudio, de desarrollar los derechos y deberes básicos, de política de personal al servicio de las distintas administraciones, todo eso que está relacionado con las enseñanzas no universitarias nos vamos a compartir. Un detalle. La expedición y homologación de títulos académicos sería competencia ejecutiva. ¿Veis? Esta, importantísima, y cuando lleguemos aquí, también tenemos que decir, cuidado con esto, ¿vale? Bien, bueno, vivienda, urbanismo, ordenación del territorio es exclusiva, ordenación del litoral, obras públicas en el ámbito de la comunidad. Aquí, cuando vemos obras públicas en el ámbito de la comunidad, también nos lleva a este esquema, o al artículo 148, donde, fijaros, en el 148 de nuestra Constitución se nos dice obras públicas de interés para la comunidad autónoma en su territorio.
Pues eso nos lleva a que ahora aquí, si estamos hablando de nuestro territorio, es exclusiva, pero las que no estén declaradas de interés general por el Estado, ¿vale? Porque si están declaradas por interés general del Estado, no sería competencia exclusiva. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos un listado sin fin de competencias: sector público económico de Andalucía, industria, salvo las competencias que tenga el Estado, creación, supresión y alteración de los términos de las entidades locales, estamos hablando de competencia exclusiva, las relaciones que se lleven a cabo entre la Junta de Andalucía y las distintas entidades locales, también estaríamos hablando de competencia exclusiva. Mirad esto: Red Viaria de Andalucía. En el 148 hablamos de ferrocarriles que discurran íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma, ¿verdad que sí? Y ese es el 148. Y lo comparamos con el 149 porque si discurre por más de una comunidad autónoma, no puede ser competencia asumida por la comunidad. Pues nos fijamos en ese detalle y si discurre íntegramente por Andalucía, lo ponemos como competencia exclusiva. Lo mismo cuando estamos hablando de transporte marítimo y fluvial, ¿vale? Y lo mismo cuando estamos hablando de centros de transporte de logística, siempre que estén localizados en Andalucía. El tema de los puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos es importantísimo, porque volvemos a lo que hemos comentado anteriormente. En este caso, tenemos que tener muchísimo cuidado con el hecho de que estemos hablando de esto, que no tengan la calificación legal de interés general para el Estado, como hemos dicho anteriormente en otro caso, porque si tienen esa calificación legal de interés general para el Estado, no sería competencia exclusiva, ¿vale? Vuelvo a reiterar, sé que son muchas competencias, pero tenemos que ir descartando un poquito con la lógica y cuando no exista la lógica, aprenderlas de memoria. También quiero, sobre todo a efectos de cuando se trabajan otros temas, si estamos hablando de políticas de género, entre paréntesis pongo igualdad, ojo con este detalle, estamos hablando de igualdad, es competencia exclusiva, al igual que juventud. Estadística para fines de la comunidad. Si nos vamos al Estatuto Autonómico, a la Constitución Española, tenemos por aquí una de las competencias donde, creo que debe estar por aquí, nos nombran estadística para fines estatales. ¿Lo veis aquí? Y esa estadística aquí, para fines estatales, está en el 149, como competencia exclusiva del Estado. Pero nosotros estamos viendo estadística para fines de la comunidad. No lo confundamos, ¿vale? Bien, esas son las competencias exclusivas. Pues lo mismo que hemos hecho para las competencias exclusivas, quiero que hagamos para las competencias ejecutivas, ¿vale? ¿Qué entendemos por competencia ejecutiva? Dijimos anteriormente que a estos efectos los poderes, los órganos ejecutivos de la comunidad autónoma son las que la van a ejecutar en base a las normas dispuestas por el Estado. Es cuando nosotros estudiamos en el 149 competencias que son exclusivas del Estado, pero que se pueden ejecutar, nos dicen sin perjuicio de su ejecución según lo dispuesto en cada uno de los estatutos de autonomía, ¿vale? Entonces, principales competencias ejecutivas: expedición, homologación de títulos académicos y profesionales estatales. ¿Estáis viendo cuando antes hablamos de esto? La expedición de títulos universitarios, estas suelen preguntarla bastante. La ejecución de la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos, propiedad intelectual e industrial. Si esto no lo llevamos aquí, recordamos que por aquí hablamos también de todos esos detalles de propiedad intelectual e industrial. Y cuando eso lo estamos viendo en el 149 de la Constitución Española, tenemos que saber que no podemos llevárnoslo a competencia exclusiva. En este caso sería competencia ejecutiva, ¿vale? Control, metrología, la medida, ¿vale? Contraste de metales, políticas activas de empleo, no lo confundamos con la juventud que hemos visto exclusiva de antes, ¿vale? Prevención de riesgos laborales, seguridad en el trabajo, servicios mínimos de huelgas, competencia ejecutiva, potestad sancionadora en las infracciones del orden social. Esta me llama la atención y quiero que a vosotros también lo haga, para no fallar. Es decir, en algún momento vosotros podéis pensar que la elaboración del calendario de días festivos en el ámbito de la comunidad autónoma
nos vamos a exclusiva. No. Aquí, para que nos entendamos de alguna manera, el Estado sienta las bases de esa legislación, de esa normativa, y ahora, dentro de su propia comunidad autónoma, Andalucía la ejecuta teniendo en cuenta sus propios calendarios festivos. Entonces, cuidado con ese detalle. No es competencia exclusiva. ¿Vale? Más detalles importantes: puertos y aeropuertos con calificación de interés general. Dijimos anteriormente que si no tienen la calificación de interés general, era competencia exclusiva. Si la tiene, es ejecutiva. ¿Vale? Igualmente, autorizaciones de trabajo de los extranjeros, pero lógicamente cuando estamos hablando en Andalucía. Y al principio, anteriormente, cuando estuvimos hablando de las competencias exclusivas a efectos de la administración pública en Andalucía, os dije, cuidado con esa materia porque tiene distintas competencias en la misma materia. Expropiación forzosa es competencia, en este caso, ejecutiva. ¿Vale? Recordar que anteriormente hemos dicho que las especialidades del procedimiento administrativo eran competencias exclusivas. Y terminamos con las competencias compartidas, en este caso, y aquí una de las principales que hemos comentado antes ya, lo que es el régimen jurídico de la administración de la comunidad autónoma, sería competencia compartida. Esta también la comentamos antes en cuanto a régimen estatutario del personal, ya sea funcionario, estatutario o laboral. Y, bueno, energía y minas, sanidad interior, violencia de género. Violencia de género es competencia compartida y recordar que igualdad, lo hemos visto anteriormente, no me la vayáis a unir las dos. ¿Vale? Administración de justicia, que nosotros estudiamos en el 149 como competencia exclusiva del Estado, aquí, para estos fines, la encontramos como competencia compartida. ¿Vale? Bueno, pues todo eso es lo que nos encontramos en esta parte del tema donde hablamos de todas y cada una de las competencias. ¿Qué es lo que diferencia esa relación que Cristina nos ha mostrado anteriormente con respecto a lo que tenemos en el tema? Pues ahí están resumidas, todas están en un listado y en el tema pues las tenéis una por una, ¿vale? Bueno, hasta aquí esta primera parte del Estatuto de Autonomía para Andalucía y posteriormente trabajaremos, como hemos comentado antes, lo que es la organización institucional básica. Recordar que la forma correcta de trabajar el tema, esta primera parte del tema, sería, bueno, hacer frente a lo que es la estructura del Estatuto de Autonomía para Andalucía, esas fechas principales, esos títulos en los cuales está subdividido este estatuto, características en cuanto a personajes importantes, datos, fechas y detalles importantes de ese Estatuto de Autonomía para pasar posteriormente a esas competencias, que es esta última parte que hemos trabajado y que, bueno, tenemos que trabajar con cuidado, con mimo y poquito a poco, ¿vale? Todas las dudas que vayan surgiendo las consultamos y, bueno, que vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Chaito.